Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Año 33 de nuestra era. Bajo la tenue luz de la luna en el Monte de los Olivos, una calma aparente envolvía a Jesús y a sus discípulos. El aire era fresco y el murmullo del viento entre los olivos creaba una atmósfera casi etérea, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Jesús, plenamente consciente de lo que estaba por venir, oraba con una serenidad profunda mientras sus seguidores, agotados por el día, luchaban contra el sueño. De pronto, el silencio se rompió con el sonido de pasos apresurados y el tenue resplandor de antorchas que se acercaban por el sendero. Un grupo numeroso, liderado por los guardias del templo, avanzaba con firmeza. Y al frente de ellos, en una escena cargada de simbolismo y contradicciones, Judas Iscariote caminaba con la determinación de quien ya había sellado su destino. Su rostro estaba endurecido, pero sus ojos reflejaban una mezcla de remordimiento y resolución. Al llegar a Jesús, Judas, con una frialdad que cortaba el aire, le dio un beso en la mejilla, la señal convenida para identificar al Maestro. El eco de ese beso resonó en los corazones de los presentes. Una traición tan íntima y desgarradora que parecía imposible de concebir. Los guardias avanzaron rápidamente para arrestar a Jesús, pero Pedro, siempre impulsivo, desvainó su espada y con un solo movimiento lleno de furia y desesperación, cortó la oreja de Malco, un sirviente del sumo sacerdote. El grito de dolor de éste rasgó el aire nocturno, y la violencia amenazaba con desatarse en aquel momento crucial. Pero Jesús, con una calma que desafiaba las circunstancias, levantó la mano. Su mirada penetrante recorrió a sus discípulos y a los guardias por igual, y en un gesto de infinita compasión se inclinó hacia el sirviente, tocando suavemente su herida. En ese mismo instante, la oreja fue restaurada, sanada completamente, como si la violencia nunca hubiera tenido lugar. Este acto tan inesperado dejó a todos en un silencio atónito. ¿Qué clase de hombre, en el umbral de su propio sufrimiento, se detendría a sanar a su enemigo? Sin más resistencia, Jesús fue arrestado, sus manos atadas, y el grupo comenzó su marcha hacia el Sanedrín. El ambiente en la ciudad era tenso. Las calles oscuras parecían observar en silencio la marcha de los guardias, el traidor y maestro apresado. El juicio no sería un proceso legal y justo, sino un teatro de intrigas y conspiraciones. El Sanedrín, compuesto por ancianos y sumos sacerdotes, ya estaba reunido,
esperando el momento para consumar la condena que ya habían decidido en sus corazones. Al entrar en la sala del Sanedrín, los murmullos de los presentes se apagaron al ver a Jesús. Las antorchas proyectaban sombras largas sobre las paredes y las miradas acusadoras se clavaron en él como puñales. Este juicio no sería solo sobre la vida de un hombre, era un juicio sobre el alma misma de la humanidad. Así comenzó el primero de los juicios de Jesús, una farsa destinada a sellar el destino del hombre que había traído una nueva luz al mundo y a la vez el inicio de una historia que cambiaría la faz de la humanidad para siempre. Escuchas los juicios de Jesús de Nazaret y su culminación. Unas horas antes, la sala del Sanedrín estaba envuelta en sombras, iluminada solo por las tenues luces de las lámparas de aceite que parpadeaban sobre las paredes de piedra. Los rostros de los ancianos y sacerdotes, severos y cargados de preocupación, reflejaban la tensión que impregnaba cada rincón del lugar. El sumo sacerdote Caifás, vestido con su manto ceremonial, observaba el grupo con una mirada cargada de autoridad y desdén. Sabía que el momento había llegado. La amenaza que representaba Jesús de Nazaret se había vuelto insoportable. Los murmullos se alzaban en la sala como las olas agitadas por el viento. «Ese hombre ha cruzado la línea», decía uno de los miembros del consejo. «Su popularidad crece día a día y no podemos permitir que continúe desafiando nuestras enseñanzas ni que ponga en peligro el frágil equilibrio con los romanos». Otros asentían, nerviosos ante la idea de que el pueblo pudiera levantarse en favor de ese hombre que hablaba de un reino que no era de este mundo. Las miradas se cruzaban y la desesperación era palpable. Era necesario actuar antes de que todo se saliera de control. Fue entonces cuando uno de los sumos sacerdotes rompió el silencio con una propuesta que hasta ese momento solo había sido un susurro en los pasillos del templo. Judas Iscariote, uno de los suyos, se ha acercado a nosotros con una oferta. Los ojos de Caifás brillaron con malicia mientras asentía lentamente. Judas, un hombre consumido por la duda y la incertidumbre, había encontrado su camino hacia las puertas del Sanedrín. No fue difícil persuadirlo. Sus propias sombras internas lo habían llevado hasta allí. En las noches anteriores, Judas había sentido el peso del mundo caer sobre él. El brillo en los ojos de Jesús, la pureza de sus palabras, lo habían dejado al borde de un abismo emocional que no podía soportar. Su mente estaba dividida entre el temor y la confusión. Tal vez Jesús no era quien él había pensado. Tal vez, después de todo, sus enseñanzas no eran más que un espejismo. Judas se debatía entre la lealtad y la traición, y esa lucha interna fue la que lo llevó a los pies de los sacerdotes. La reunión secreta entre Judas y el Sanedrín se llevó a cabo en las profundidades del templo. Las palabras que se intercambiaron estaban cargadas de un veneno sutil. Nosotros solo queremos lo mejor para el pueblo,
le dijeron los sacerdotes, y tú tienes el poder de ayudarnos. Este hombre, Jesús, ha sembrado la discordia entre los nuestros. Si lo entregas, todo volverá a su cauce. Judas, con el rostro pálido y las manos sudorosas, escuchaba con el corazón dividido. Sabía lo que estaba a punto de hacer, pero algo dentro de él clamaba por redención. ¿Y qué me daréis a cambio?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. Las 30 piezas de plata fueron la respuesta fría y calculada, monedas que resonaban como el eco de su alma en venta. Así, la traición quedó sellada. El Sanedrín tenía lo que necesitaba. Sabían que Jesús estaría en el Monte de los Olivos esa noche, orando como de costumbre, y Judas sería su llave para llegar hasta él sin provocar un alboroto. En ese momento, las palabras de los sacerdotes resonaron como un presagio oscuro. Con un beso lo identificarás. Eso bastará. El plan estaba en marcha. El Sanedrín, con la frialdad de quienes creen actuar en nombre de un bien mayor, había tomado su decisión. Para ellos, Jesús no era más que una amenaza a su autoridad, y estaban dispuestos a destruirlo a cualquier precio. El silencio volvió a caer en la sala cuando todos los detalles fueron ultimados. La noche avanzaba, y mientras los sacerdotes aguardaban, cada uno sabía que, con la traición de Judas, el destino de Jesús estaba sellado. No había vuelta atrás. Lo que iba a suceder en las horas venideras cambiaría el curso de la historia, pero en ese momento solo reinaba la frialdad calculada de los que, sin saberlo, se convertían en piezas de un plan mucho mayor. La traición estaba preparada, y el Sanedrín, sin entender plenamente la magnitud de sus acciones, aguardaba en las sombras, confiado en que todo transcurriría según lo planeado. El ahora de la acción. Abarrotados en una sala amplia, pero a su vez pequeña ante la multitud, entre sacerdotes, ancianos, sanedritas, escribas y criados, estaba él solo ante la historia, como si ésta misma se hubiera congregado para ser testigo del juicio que estaba a punto de comenzar. Jesús fue conducido al centro del lugar, sus manos aún atadas. El murmullo entre los miembros del consejo era incesante, como un enjambre de voces llenas de sospechas y juicios. Los rostros de los sanedritas, ancianos y sacerdotes reflejaban el peso de la responsabilidad que creían tener sobre sus hombros. Algunos mostraban una frialdad casi inhumana, mientras otros se debatían internamente, aunque el miedo a perder su poder prevalecía sobre cualquier duda. Al frente, con un semblante de autoridad, se encontraba Caifás, el sumo sacerdote, quien había dirigido toda esta farsa judicial desde las sombras. Jesús, aunque agotado por la larga noche, mantenía una calma serena. Su rostro mostraba una expresión de paz inquebrantable, lo que irritaba aún más a sus acusadores. Los murmullos crecían conforme Caifás tomaba la palabra.
Este hombre ha sido llevado ante nosotros por alterar el orden y poner en peligro nuestras tradiciones. Sus enseñanzas son peligrosas y sus afirmaciones blasfemas. La voz de Caifás resonaba en las paredes de piedra y los miembros del consejo asintieron con muecas de aprobación. «Se ha autoproclamado hijo de Dios», continuó otro de los sacerdotes con voz entrecortada por la rabia contenida. «Y si eso no es una blasfemia, entonces nada lo es». Jesús, rodeado por esa multitud que lo señalaba como enemigo, no dijo una palabra. Su silencio parecía desafiar la tempestad que se alzaba en su contra. A cada acusación, a cada grito, su rostro permanecía imperturbable, como si entendiera que las palabras en su contra no tenían poder sobre la verdad. Un sanedrita de rostro severo se levantó, golpeando la mesa con su mano, buscando avivar el fervor de la sala. «Lo hemos visto sanar en el día de reposo, cuando la ley prohíbe cualquier trabajo. Lo hemos escuchado despreciar nuestra tradición y atraer a las masas como un falso profeta». Los murmullos crecían entre los presentes. Algunos asentían con vehemencia, otros miraban con escepticismo, pero pocos se atrevían a mostrar dudas abiertamente. Cada palabra lanzada contra Jesús parecía prender fuego en la sala. Sin embargo, mientras las acusaciones se multiplicaban, algo inesperado ocurría. Un creciente desasosiego se apoderaba de algunos de los más jóvenes, que no podían ocultar su incomodidad ante un juicio tan injusto. Sus miradas eran rápidas, casi furtivas, intercambiando pensamientos en silencio. Caifás, consciente de que el juicio estaba perdiendo cohesión, se levantó lentamente, imponiendo silencio con su sola presencia. Caminó hacia Jesús con pasos lentos, casi ceremoniales, deteniéndose frente a él. El aire en la sala se volvió denso y cada respiración parecía congelada en el tiempo. «¿No tienes nada que decir en tu defensa?», preguntó Caifás con una sonrisa fría y calculada. Los murmullos se detuvieron por completo y los ojos de todos se fijaron en Jesús, esperando alguna respuesta, alguna palabra que lo incriminara o que avivara las tensiones. Pero Jesús permaneció en silencio, con su mirada fija en un horizonte que sólo él parecía ver. El sumo sacerdote frunció el ceño, frustrado por la calma imperturbable de su prisionero. Dio un paso más hacia él y lanzó la pregunta que sería el clímax de este juicio. «Te conjuro por el Dios vivo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?». La sala quedó en absoluto silencio. Las palabras de Caifás flotaban en el aire como una sentencia definitiva. El tiempo pareció detenerse mientras Jesús levantaba su mirada, sus ojos reflejando una verdad que nadie más parecía estar dispuesto a ver. Su voz, cuando finalmente habló, era suave, pero llena de una certeza inquebrantable. «Tú lo has dicho, y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo».
Un grito de horror salió de la boca de Caifás, quien en un acto teatral rasgó sus vestiduras, mostrando su supuesta indignación. ¡Blasfemia!, exclamó su voz, elevándose sobre el tumulto que seguía. «No necesitamos más testigos. Habéis escuchado la blasfemia con vuestros propios oídos». El caos se apoderó de la sala. Los gritos de «¡Culpable!» y «¡A la muerte!» resonaban en los oídos de los presentes. Algunos miembros del Sanedrín se levantaron de sus asientos, vociferando con furia, mientras otros intercambiaban miradas de desconcierto, como si no pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Los murmullos se convirtieron en gritos y el juicio se transformó en un espectáculo de odio y fanatismo. Jesús, sin embargo, permanecía inmutable en medio de la tormenta. Su calma era la única constante en una sala consumida por el caos. Sabía que este juicio no era más que un paso inevitable en el camino que había elegido. Un camino que lo llevaría a la cruz y más allá. Las sombras del Sanedrín, con sus voces llenas de ira y miedo, eran insignificantes ante la luz de la verdad que él encarnaba. El destino estaba sellado, y mientras el juicio continuaba, las piezas de un plan divino seguían encajando, a pesar de que los hombres, cegados por el poder y el miedo, no lo entendían. En nuestros días, el fiscal. Señores del jurado, hoy estamos ante un caso de suma importancia, un caso que no solo pone en juego la vida de un hombre, sino el orden y la estabilidad de nuestra nación, nuestras creencias y nuestras tradiciones. Este hombre, Jesús de Nazaret, ha sido acusado de traicionar la ley de Moisés, de desafiar nuestras costumbres sagradas y, lo más grave, de blasfemar contra Dios al proclamarse Hijo de Dios, Mesías y Rey. Hemos sido testigos de cómo este hombre ha sanado a enfermos, sí, pero lo ha hecho en el día sagrado de reposo, violando las leyes que el propio Dios ha dado a nuestro pueblo. ¿Qué ejemplo está dando a la comunidad si no respeta el día que el Señor ha reservado para descansar? Un hombre que no sigue la ley no puede ser un verdadero maestro, y menos aún un hombre de Dios. Jesús ha arremetido públicamente contra los mercaderes en el templo, los ha expulsado con furia, y ha acusado a los sacerdotes y líderes de corrupción, llamando a nuestra casa de oración una cueva de ladrones. ¿Quién es este hombre para actuar con tal violencia y deshonrar al templo sagrado? Ha desafiado nuestra autoridad y en ese desafío ha sembrado la discordia entre la gente, dividiéndolos y generando caos. Este hombre se ha autoproclamado el Hijo de Dios, ha hablado de un reino que no es de este mundo y ha sembrado en el pueblo falsas esperanzas de una nueva era. ¡Blasfemia! Ningún hombre tiene el derecho de compararse con Dios. Al decir que es el Mesías, que está sentado a la derecha del poder de Dios, este hombre ha cometido el mayor de los sacrilegios. Si permitimos que tales palabras queden sin castigo, nuestra fe, nuestras leyes y nuestra tradición estarán en peligro. Señores del jurado, la ley es clara y las pruebas son irrefutables.
Jesús de Nazaret es culpable de blasfemia y de poner en peligro el equilibrio de nuestra nación. La justicia exige que este hombre pague con su vida por sus crímenes. No debemos permitir que sus palabras sigan perturbando el orden que tanto nos ha costado mantener. La defensa. Miembros del jurado, os pido que dejéis a un lado el miedo y el odio y que escuchéis con atención lo que tengo que decir. Este hombre que veis ante vosotros, Jesús de Nazaret, ha sido acusado de blasfemia y de violar la ley. Pero yo os pregunto, ¿qué crimen ha cometido realmente? ¿Qué mal ha hecho? Lo que hoy presenciamos es un juicio amañado, un intento desesperado por silenciar a alguien cuyo único pecado ha sido amar demasiado. Se le acusa de sanar en el día de reposo, y sí, lo ha hecho. Pero ¿no es el reposo un día consagrado a Dios? ¿No es el día en el que la misericordia y la bondad deben prevalecer? Jesús no ha violado la ley al sanar, sino que ha honrado su espíritu más puro, ayudando a aquellos que sufrían, mostrando compasión, el mayor de los mandamientos. Sanar a los enfermos en cualquier día no es una profanación, sino un acto de amor. En cuanto a la expulsión de los mercaderes, os pregunto, ¿no es cierto que el templo había sido convertido en un mercado? Los sacerdotes y los mercaderes se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo. Jesús actuó en defensa de la pureza del templo, devolviéndolo a su propósito original, una casa de oración. No es un acto de violencia lo que vimos, sino un acto de justicia. Sí, Jesús ha proclamado ser el Hijo de Dios, pero ¿es esto una blasfemia o es una revelación? Mirad su vida, sus enseñanzas, sus milagros. Jesús no ha buscado el poder ni la gloria. Ha hablado de un reino que no es de este mundo, un reino de amor, justicia y paz. Ha proclamado que todos somos hijos de Dios, y si esto es blasfemia, entonces todo lo que ha hecho, todo lo que ha enseñado es en vano. Pero yo os digo, no es blasfemia, es la verdad más profunda que este hombre ha compartido con el mundo. Jesús no es un criminal, no es un peligro para nuestra nación ni para nuestras tradiciones. Lo que realmente molesta a los líderes del Sanedrín es que su mensaje desafía su poder, y ese es el verdadero motivo por el que Él está aquí. Os pido que miréis más allá de las acusaciones y que veáis a Jesús por lo que realmente es, un hombre de Dios, un hombre de paz. Señores del jurado, os dejo a vosotros el veredicto, pero recordad que en vuestras manos no solo está el destino de este hombre, sino el futuro de una verdad que ha tocado los corazones de muchos. Dictaminad con justicia, no con temor. El veredicto ya se sabe. Jesús será condenado. Sin embargo, ¿qué decidirá el oyente? ¿Estará de acuerdo con este juicio o verá en Jesús la verdad que fue ignorada en aquel momento? El destino de Jesús está sellado, pero el juicio interior del oyente es un camino que aún puede tomar distintas direcciones. ¿Cuál será su veredicto?
vuelta al año 33 de nuestra era. La madrugada caía lentamente sobre Jerusalén, mientras las primeras luces del amanecer apenas asomaban en el horizonte. Los ecos del juicio ante el Sanedrín aún resonaban en las calles desiertas, y el ambiente se había vuelto más denso, casi opresivo, como si la ciudad misma supiera que algo monumental estaba a punto de suceder. Jesús, cansado pero sereno, fue arrastrado fuera de la sala del Sanedrín. Sus manos aún atadas y su cuerpo marcado por el cansancio avanzaban con una dignidad que contrastaba con la violencia que lo rodeaba. Un grupo de guardias lo escoltaba y entre ellos los sacerdotes y miembros del Sanedrín caminaban con paso apresurado, ansiosos por llevarlo al siguiente escenario de este cruel proceso, el palacio del gobernador romano, Poncio Pilato. Sabían que, aunque ya lo habían condenado en sus corazones, necesitaban la autorización de Roma para llevar a cabo la ejecución. Mientras caminaban, susurraban entre ellos, intercambiando miradas de complicidad, trazando los últimos detalles de lo que sería la entrega final. Las calles de Jerusalén estaban desiertas a esa hora, mas el silencio era pesado, como si cada piedra, cada muro, observara el destino que llevaba consigo aquel hombre. Los pasos resonaban en los callejones angostos, y el sonido metálico de las espadas y escudos de los guardias rompían la quietud de la madrugada. A pesar de estar rodeado por una turba, Jesús caminaba en medio de ellos como si estuviera solo, sumido en una paz interior que nadie más podía comprender. Algunos de los sacerdotes, vestidos con sus túnicas ceremoniales, se mantenían un poco más alejados, temerosos de que la impureza del momento los manchara antes de la Pascua. Aun así, sus miradas eran frías, calculadoras, fijadas en el hombre al que consideraban una amenaza mortal. Un murmullo apenas perceptible se colaba entre ellos. Debemos asegurarnos de que Pilato lo vea como una amenaza. No basta con la blasfemia. Debemos hablar de rebelión, de traición contra el César. El grupo avanzaba, dejando atrás el bullicio del templo y las plazas, acercándose al majestuoso palacio de Pilato. Las murallas del edificio romano emergían como una fortaleza imponente, símbolo del dominio imperial sobre la región. El contraste entre la sobria estructura de piedra y las sencillas túnicas del Nazareno era un recordatorio brutal del poder de Roma sobre todos ellos. Los sacerdotes intercambiaron una última mirada, conscientes de que ahora su plan dependía del juicio de un extranjero, un hombre que no compartía ni su fe ni sus costumbres, pero que tenía en sus manos el poder de la vida y la muerte. Los portones del palacio se abrieron y el séquito entró en el patio exterior, donde los guardias romanos, siempre atentos, observaron a la comitiva con curiosidad y desdén. Para ellos, este era solo otro prisionero más, otro problema que resolver en una tierra siempre al borde del levantamiento. Jesús fue empujado hacia el frente y los guardias se apresuraron a preparar el juicio ante Pilato. El frío mármol del patio contrastaba con la calidez del aire matutino, y el crujir de las sandalias sobre las piedras rotas rompía el silencio. Al fondo, en lo alto de una escalera,
Las puertas que conducían al interior del palacio permanecían cerradas, custodiando el destino que estaba a punto de sellarse. Mientras esperaban a que Pilato saliera, los murmullos entre los sacerdotes se hicieron más fuertes. Debemos ser claros. Roma no se preocupa por nuestras leyes religiosas, pero si lo mostramos como un rebelde, como un peligro para el imperio, entonces Pilato no tendrá opción. Jesús, pese a las ataduras y el desgaste físico, no mostró ninguna señal de miedo. Su mirada permanecía fija, no en las figuras de poder que lo rodeaban, sino en algo más allá, en un horizonte que sólo él podía ver. Los guardias romanos, acostumbrados a prisioneros temblorosos, no podían evitar mirarlo con una mezcla de desconcierto y respeto silencioso. ¿Qué clase de hombre caminaba hacia su posible muerte con tal serenidad? Finalmente, un sonido grave anunció la apertura de las puertas del palacio. Pilato, envuelto en su manto púrpura, descendía con paso firme, seguido por sus asesores. Al ver al grupo, arqueó una ceja con evidente desdén. Para él, esto era otro asunto menor que resolver antes de comenzar el día. Otro problema de esos que los judíos traían constantemente a sus pies, con sus disputas interminables sobre leyes y dioses que poco le importaban. Jesús había sido llevado ante él, y ahora comenzaba un nuevo capítulo en esta historia. Pilato, sin saberlo aún, estaba a punto de tomar una decisión que resonaría por siglos, un veredicto que sellaría el destino de aquel hombre que, en silencio, ya había conquistado un reino más grande del que cualquier emperador romano podría imaginar. El traslado había concluido, pero la verdadera batalla, la lucha entre la justicia humana y el propósito divino, estaba a punto de comenzar. Unas horas antes, mientras en las sombras del Sanedrín los ancianos y sumos sacerdotes conspiraban y levantaban sus acusaciones contra Jesús, en el palacio de Pilato el gobernador romano dormía, ajeno al drama que se desataba en el corazón de Jerusalén. El amanecer aún no había despuntado del todo, y las primeras luces de la mañana apenas asomaban por las colinas, pero el movimiento en el palacio ya comenzaba. Los sirvientes se deslizaban silenciosamente por los pasillos de mármol, preparando la jornada del gobernador. En las cocinas, el olor a pan recién horneado y frutas maduras llenaba el aire. Pilato, hombre de carácter calculador, se preparaba para otro día más de su mandato en una tierra que siempre le había parecido ajena y cuyos habitantes nunca comprendió del todo. Jerusalén era una ciudad inquieta, llena de tensiones religiosas y políticas, y aunque había logrado mantener un delicado equilibrio, sabía que cualquier chispa podía desatar una revuelta. En su habitación, el gobernador se vestía lentamente con su toga púrpura, símbolo de su autoridad imperial. Frente a un espejo de bronce, se miraba con una mezcla de orgullo y hastío. Había oído rumores sobre aquel hombre, Jesús, un predicador que se movía entre las masas, que sanaba a los enfermos y que hablaba de un reino que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, para Pilato, este era solo otro problema más que los sacerdotes judíos traerían ante él. Sabía que pronto vendrían,
como siempre lo hacían, buscando que Roma resolviera sus disputas internas. Mientras el gobernador meditaba sobre los informes que sus consejeros le habían hecho llegar días atrás sobre la creciente popularidad de Jesús, en el Sanedrín los gritos y murmullos resonaban en la sala de juicio. Las acusaciones eran lanzadas como dardos y el destino de Jesús pendía de un hilo, aunque él se mantenía en el más absoluto de los silencios. Pilato, mientras tanto, aún ignoraba que ese mismo hombre sería traído ante él en unas pocas horas. En el palacio la atmósfera era de una tranquilidad engañosa. Los guardias patrullaban las murallas, observando el horizonte con ojos acostumbrados a la vigilancia, pero no veían venir lo que se avecinaba. Al otro lado de la ciudad, los sacerdotes del Sanedrín finalmente habían alcanzado un veredicto. La condena estaba decidida, pero sabían que necesitarían más que la acusación de blasfemia para convencer a Pilato de actuar. Roma no se preocupaba por sus cuestiones religiosas. Sabían que debían manipular los hechos, que debían presentar a Jesús como una amenaza directa al poder de Roma, como alguien que se autoproclamaba rey, desafiando la autoridad de César. En este preciso instante, en el palacio, Pilato se sentaba a desayunar, mientras el sol comenzaba a elevarse. Sus consejeros le informaban de los asuntos del día, pequeñas revueltas en la región, tributos que debían ser recaudados y disputas territoriales entre clanes. Todo parecía rutinario, hasta que uno de sus asesores mencionó de pasada que el Sanedrín preparaba una acusación grave. Un tal Jesús de Nazaret, dijo, acusado de proclamarse rey de los judíos. Pilato alzó la vista, mostrando un leve interés. Había escuchado ese nombre antes, pero no pensó que fuera relevante. Los judíos siempre tenían algún problema con los llamados profetas o predicadores que perturbaban su rígido orden religioso. Sin embargo, la palabra rey resonó en sus oídos. En su mente, las acusaciones de insurrección o rebelión siempre requerían atención especial, ya que el control de la región era frágil y cualquier líder carismático que pretendiera desafiar la autoridad de Roma era un peligro potencial. En las horas previas a la llegada de Jesús, Pilato observaba el palacio desde su terraza. El bullicio de la ciudad comenzaba a despertar, pero algo en el aire parecía distinto. Los rumores de agitación en el templo, de la captura de un hombre que había puesto en jaque al Sanedrín, empezaban a llegar a sus oídos. Y mientras, allí, en el Sanedrín, los gritos de condena finalizaban y Jesús era escoltado hacia el palacio, Pilato se preparaba para recibir lo que él creía que sería una simple disputa más entre los judíos. Aún no sabía que el hombre que estaba a punto de ver no solo sería juzgado en su tribunal, sino que también sería juzgado por la historia misma. La calma que reinaba en el palacio sería rota por una tormenta que cambiaría el curso de los acontecimientos, y Pilato, sin ser consciente aún, estaba a punto de ser una de las figuras claves en una de las decisiones más trascendentales de todos los tiempos. La marcha de Jesús hacia el palacio ya había comenzado, y las sombras de ambos lugares se entrelazaban, como si el destino hubiera urdido una trama que culminaría en ese encuentro inevitable entre el poder terrenal y el destino divino.
continuará. Curiosidades de la historia. Los salones de Amenti, la sabiduría oculta del Egipto antiguo. En la vasta planicie desértica de Egipto, donde el Nilo riega y da vida al país de los faraones, hay un mito que ha sobrevivido durante milenios, aunque su esencia sigue siendo esquiva. Se trata de los salones de Amenti, un lugar tan misterioso y legendario como las arenas mismas que esconden sus secretos. Para muchos estudiosos de la antigüedad, Amenti era algo más que un mito. Era un centro de poder, una puerta oculta hacia la sabiduría que sólo los iniciados podían alcanzar. Los salones de Amenti se mencionan en la antigua tradición egipcia y están vinculados al mundo de los muertos y a la sabiduría arcana. Según las leyendas, Amenti era el lugar al que acudían los grandes iniciados para obtener un conocimiento que trascendía los límites de la comprensión humana. Los textos antiguos hablan de Tot, el dios de la escritura y la sabiduría, quien se decía guardaba los misterios de Amenti. Algunos creían que este lugar albergaba secretos que daban acceso a poderes místicos, que podían permitir a sus poseedores no solo entender el universo, sino también trascender la propia muerte. Los textos del antiguo Egipto, especialmente el Libro de los Muertos, ofrecen claves sobre lo que Amenti significaba para los egipcios. Se decía que para ingresar a estos salones, el iniciado debía haber pasado por múltiples pruebas espirituales, pues no cualquiera podía soportar la carga de la sabiduría infinita. Para aquellos que lograban entrar, se decía que la experiencia era como un renacimiento, un viaje de transformación en el que la conciencia del iniciado quedaba impregnada de una comprensión superior. Pero, ¿qué papel juega Amenti en la historia de Occidente? Aquí entra en escena Platón, el filósofo griego que viajó a Egipto en busca de conocimientos ocultos. La tradición cuenta que Platón, junto con otros pensadores como Pitágoras, pudo haber sido iniciado en ciertos misterios egipcios durante su estancia en Heliópolis. De hecho, se dice que los conceptos platónicos sobre el alma y la trascendencia pudieron haber estado influidos por lo que Platón encontró en Egipto. Aunque no hay pruebas directas de que Platón haya estado en Amenti, algunos teóricos y esotéricos modernos creen que los salones de Amenti y sus enseñanzas formaron una parte fundamental de lo que hoy llamamos la filosofía platónica. Para Platón, el alma tenía un conocimiento previo a su existencia corporal y el mundo material era sólo una sombra de un reino superior, una visión curiosamente alineada con el concepto egipcio del viaje del alma a través de dimensiones espirituales. Hay que recordar que los egipcios y los griegos mantenían intercambios culturales durante siglos. Esto significa que la filosofía griega pudo haberse impregnado de conceptos esotéricos y de nociones sobre la inmortalidad del alma directamente inspirados en el pensamiento egipcio. Amenti representaría ese vínculo perdido entre los dos mundos, un lugar de sabiduría en el que ambas culturas encontraron un lenguaje común para hablar del alma, de la muerte y de lo que hay más allá. Pero, ¿existieron realmente los salones de Amenti o es solo un mito perdido en el tiempo? Algunos arqueólogos e investigadores esotéricos aseguran que los salones de Amenti
podrían estar ocultos bajo las arenas de Egipto, esperando ser descubiertos. Según ciertas teorías, podrían estar situados en las profundidades de la Gran Pirámide de Giza o incluso en alguna cámara desconocida bajo las tierras de Heliópolis. Aunque no se ha encontrado nada concluyente, la sola posibilidad de su existencia añade una capa de misterio a las antiguas creencias egipcias. Los textos antiguos de Hermes Trismegisto, asociados con Thoth, también mencionan un conocimiento profundo sobre los misterios del universo y de la vida que estaba al alcance de los iniciados. Hermes, que es una mezcla entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth, deja entrever en sus escritos que los salones de Amenti no era solo un lugar físico, sino también un estado de conciencia superior. Los iniciados accedían a esta sabiduría no solo a través de un lugar sagrado, sino también a través de la evolución interna. La idea de que haya un lugar, ya sea físico o metafísico, donde se almacena el conocimiento de la humanidad, resuena con una gran fuerza en nuestro mundo moderno. Los salones de Amenti representan ese deseo de comprender lo desconocido, de encontrar respuestas a las preguntas eternas de la humanidad sobre la vida y la muerte. Hoy, Amenti sigue siendo un misterio, una puerta cerrada que ha alimentado la imaginación de exploradores, filósofos y místicos a lo largo de los siglos. ¿Será que algún día descubriremos los salones de Amenti o su secreto se perderá para siempre en las arenas del tiempo? Lo único cierto es que el enigma de Amenti continúa despertando la curiosidad de quienes buscan en la historia antigua la sabiduría que puede cambiar el curso de sus vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music, al igual que en iVoox. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.